Gracias, Alicia. Con eso cerramos la parte del caso clínico. Gracias. Y vamos a proseguir con el programa académico. Pues el tema es mieloma y como todos sabemos estamos viviendo una época donde todo está cambiando, particularmente en las desgracias células plasmáticas, los procesos linfoproliferativos crónicos. El horizonte que tenemos ante nosotros es venturoso y ahora cada día es más frecuente que el problema sea mantener las respuestas. Con el adviento de 2, 3 drogas juntas tenemos respuestas más profundas. Sabemos que la respuesta profunda debe mantenerse para que la experiencia del paciente se prolongue. En este sentido, afortunadamente el día de hoy tenemos al doctor Rafael Fonseca, quien versará sobre el tema. El doctor Fonseca, me permito presentarlo, es un médico destacado. El doctor cursó la carrera de medicina en la Universidad de Anáhuac, después la especialidad de medicina interna en la Universidad de Miami y posteriormente la especialidad de hemato-oncología en la Clínica Mayo. Actualmente dirige el laboratorio de trastornos de desgracias células plasmáticas en Arizona, en Phoenix, en la Mayo Clinic. Es un experto de clase mundial en el tema. El doctor versará hoy sobre el rol que tiene la terapia inmunomoduladora en sostener la respuesta de los pacientes con mieloma múltiple, la profundización de la misma y cómo se puede conseguir la prolongación de la supervivencia. Doctor Fonseca, por favor, si es tan amable. Bueno, una vez más, gracias, doctor, y a la sociedad, obviamente, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias. Entonces, otra vez un gusto estar con ustedes. Vengo de Arizona, donde tenemos una de las clínicas Mayo. Me entrené en Rochester, llevo 20 años ya con la clínica Mayo, 24 contando todo lo que fue el proceso educativo del famoso fellowship. Y hay otra en Florida también, ¿no? Entonces, siempre digo, para acordarse, se acuerda del agua, es la seca, la congelada y la húmeda, ¿no? Las tres clínicas Mayo. Esta es mi labnilla con relaciones en la industria y obviamente voy a discutir algunas combinaciones que no son en ley, que son obviamente no necesariamente aprobadas a nivel internacional, pero para mantenerlo eso en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito sobre la sobrevida del mieloma múltiple. Ha mejorado muchísimo. Y este es un estudio que quiero mostrar, publicamos el año pasado. Lo quiero mostrar por dos cosas. Uno es por cómo se hizo este estudio y dos, para hablar un poquito de los cambios que ha habido con la disponibilidad de fármacos nuevos. Este es un estudio que hicimos usando una base de datos de compañías de seguros y lo saco a colación para residentes que tengan ideas que se puede hacer de investigación ahora con todo este proceso que le llaman en inglés el Big Data, ¿no? Buscar bases de datos grandes, muchas de ellas a veces disponibles en forma pública. En este estudio encontramos 20,000 pacientes en una base de datos de compañías de seguros y bajando a criterios pudimos minimizarlo a criterios muy estrictos, pero aún así 10,000 pacientes, es un estudio muy, muy grande. Y lo que hicimos es que cotejamos la información de esos pacientes del momento que se les daba el diagnóstico de mieloma, con un código internacional de mieloma múltiple, con la base de datos de Estados Unidos, donde las gentes que fallecen se registran ante el registro público. Entonces podemos hacer curvas de tipo Kaplan-Meier con esa información. Lo que les muestro en la parte inferior, en los colores azules, son los pacientes con mieloma múltiple, y los separamos de acuerdo al año del diagnóstico. Y lo que pueden ver ahí es la mejoría que ha habido, en la sobrevida de estos pacientes. Y conforme va pasando el tiempo, obviamente vamos mejorando. Las curvas de arriba, las de color negra y gris, son pacientes de que no tienen mieloma múltiple de la población en general en las mismas bases de datos, un grupo de control muy grande. Y obviamente ahí todavía no hemos reflejado en los Estados Unidos lo que ha pasado con terapias nuevas como el carfilzomib de penetración completa, el daratumumab, que ya lo tenemos, y vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces hay toda una idea de que obviamente las curvas van a ser mejores. Ahora, en los primeros 2 años ven que las curvas caen rápidamente y eso es un reto todavía, que el paciente con mieloma múltiple de alto riesgo se mantiene como un reto terapéutico muy, muy importante, ¿no? Y entonces, como les digo, quería mostrarlo también por el proceso de cómo se hizo esta investigación. Les voy a mostrar otro estudio que hicimos siguiendo los mismos procesos que demostraba el valor del mantenimiento después del trasplante. Ahora, una de las preguntas más comunes que tenemos y que quiero manejar desde un principio es ¿qué se hace con respecto al mieloma? ¿Vale la pena realmente poner los mejores fármacos de primera entrada? O a lo mejor ponemos unos poquitos y vamos resguardando otros para usarlos en un futuro, ¿no? Y la analogía que uso es la estrategia del soccer contra la del béisbol, ¿no? En el soccer uno pone a los mejores jugadores desde el primer partido. Si llegas a la Copa del Mundo no sientas a Messi en el partido 1 y lo metes a la final.
Y creo que eso cada vez conforme pasa el tiempo estamos siendo más adeptos a este tipo de pensamiento, de que vale la pena poner en los mejores jugadores, dar el mejor partido de primera entrada, porque la profundidad de respuesta y la duración de esta respuesta lleva una correlación muy importante con la sobrevida de los pacientes. Y esto es un tema que es distinto en distintos tumores. Por ejemplo, hay precedente importante en cáncer de mama, a veces de hacer la secuenciación de los fármacos, pero para el mieloma, y diría que para la gran mayoría de los tumores de tipo linfoides, creo que esto es importante. Ahora, en el lado derecho es el béisbol, ¿no? En el béisbol uno puede tener jugadores para más adelante, para los últimos innings, en una estrategia muy importante, y esta analogía me la dio un paciente mío. Este paciente era muy fanático del equipo de Arizona, de los Diamondbacks. Curiosamente fue la primera persona en el mundo en responder a carfilzomib. Le dimos en eso en un ensayo de fase 1, respondió, y en ese ensayo él me dijo, mira, para mí ya no es como ganar, para mí es no perder. Cada vez que tengo un ensayo nuevo y tengo una opción nueva, me das un nuevo inning. Y entonces así es como pensamos acerca del béisbol, ¿no? Entonces una combinación de las dos estrategias, pero de primera entrada como el fútbol, más adelante a lo mejor un poquito más conservadores. Ahora, en el mieloma obviamente tenemos líneas de tratamiento, creo que esto ya queda muy claro, y hoy por hoy hacemos la determinación, como siempre se ha hecho, si es que alguien va a ser un candidato al trasplante o no, y haciendo esto hablamos obviamente de las líneas de inducciones, la consolidación generalmente en forma del trasplante autólogo, que es realmente lo que se hace con más frecuencia, y tratamientos de mantenimiento que vamos a manejar en más detalle, y obviamente hay muchos otros tratamientos que se usan para el rescate. Voy a mencionar algunos de los estudios simplemente para concatenar toda la idea del manejo de combinaciones, específicamente con los inmunomoduladores, pero sobre todo nos vamos a enfocar en las fases iniciales del tratamiento. Ahora, antes de pasar a los ensayos clínicos y también para compartir con los residentes, quiero mostrarles un poquito de biología, y estos de trabajos recientes que hemos hecho, que es obviamente muy sesgado porque somos parte de esto, pero bien interesantes. Hay este concepto ahora que se llama el yin y yang del tratamiento del cáncer, en el caso en particular del mieloma, que se ha manejado, que hay dos formas de abordar cualquier neoplasia, ¿no? Uno la puede abordar, por ejemplo, como la leucemia mielocítica crónica, que tenemos una mutación, hay un fármaco que sirve para inhibir la consecuencia de esa mutación, y o sea, translocación en el caso de la CML, y entonces el paciente tiene una mejoría clínica. Es muy clara la conexión entre el conocimiento del trastorno genético que causa el cáncer y la terapéutica, ¿no? Y bien, eso ha llevado a muchas líneas de trabajo muy exitosas, también por ejemplo la enfermedad de Waldenström con el ibrutinib. Sin embargo, el yang o la contraparte de esto, que es la parte que más progreso nos ha dado en el caso específico del mieloma múltiple, porque no tenemos el imatinib en el mieloma, es el entender la biología natural de las células que en su estadio natural, las células plasmáticas, producían anticuerpos. Cuando se transforman, retienen ciertos caracteres de diferenciación celular de los cuales no pueden regresar. Una célula plasmática se compromete al 100% a producir anticuerpos, y al hacer esto obviamente se vuelve muy eficiente. Se hacen como aerodinámicas para producir anticuerpos, pero también les crea ciertas vulnerabilidades, y estas vulnerabilidades son puntos que se han usado para el tratamiento del mieloma múltiple. Si bien ya esto es una descripción retrospectiva, no había la visión prospectiva de que hay estos detalles, vamos a tratarlos así. El descubrimiento de los inmunomoduladores y el descubrimiento de los inhibidores del proteasoma, un poquito de suerte, pero por ejemplo los inhibidores del proteasoma es muy claro. Una célula que se dedica a producir proteínas, uno causa caos con la interferencia en la degradación de estas por el proteasoma, y obviamente la célula tiene estrés y se induce a apoptosis, ¿no? Ahora, lo que les comparto que hemos hecho es que lo mismo se ve con los inmunomoduladores. Los inmunomoduladores son los tres prototipos aquí, obviamente. Existen más que ya están en líneas de trabajo. Nosotros estamos trabajando con uno nuevo, de cuarta generación, vamos a llamarlo, pero es de primera generación, tali, lena y pomalidomida. Si bien la estructura química es muy similar, ¿no? Hay cambios muy pequeñitos. La diferencia entre tali y lena es un grupo amino y un grupo oxidrilo, y la pomalidomida es la combinación de los dos. Sin embargo, estos cambios pequeños tienen una importancia muy grande con respecto a la afinidad, al pequeño huequito donde se unen a la proteína del cereblón, de tal forma que, por ejemplo, las dosis que se pueden usar pues son dramáticamente diferentes, ¿no? De tali se puede usar, bueno, empezando 50, pero digamos 200 hasta 800 miligramos que se usaba originalmente.
lenalidomida de primera entrada 25, se puede usar menos, pero con pomalidomida de 2 a 4 miligramos, que entonces se va viendo un refinamiento del uso de este tipo de fármacos, ¿no? Neuropatía periférica que realmente ha sido cada vez disminuida y a lo mejor tiene que ver un poquito con la dosificación de estos medicamentos. Ahora, un proceso que ya es bien conocido, yo diría que tiene que ser del manejo de cualquier residente, puede ser una pregunta de un examen, es la proteína a la que se unen los inmunomoduladores, es el famoso cereblón. El cereblón se describió por un grupo japonés como la proteína que mediaba los efectos teratogénicos de estos fármacos, y se habían estudios muy importantes, se publicaron en la revista Science, en los que se veían en moscas de tipo drosófila como la presencia de esta proteína era esencial para los efectos teratogénicos. Y basado en este estudio, mi colega, el doctor Keith Stewart, que está con nosotros también en Arizona, se preguntó, pues seguramente esto va a ser importante para el mieloma también. Entonces nos pusimos a investigar con él el cereblón como una proteína diana para los inmunomoduladores. Ahora, el cereblón tiene toda una serie de componentes, ayuda a la degradación de ciertas proteínas, pero lo que ya sabemos hoy en día es que los inmunomoduladores se unen al cereblón, a consecuencia de esto se degradan ciertas proteínas, y esto lleva obviamente a señalamientos intracelulares que causan la apoptosis. Y esto todo es mediado otra vez del proteasoma aquí, que lo ponemos en color rojo. Ahora, como ya mencionaba en forma previa, ven las tres estructuras previas y algo que está, digamos, en mucho desarrollo, esto es todo esto de la química medicinal, ¿no? Del desarrollo de moléculas que en una forma más precisa se puedan unir a alguna de estas proteínas. Aquí muestro nada más en forma cristalográfica, en 3 dimensiones, cómo es que estos fármacos se están uniendo al famoso cereblón. Por eso es punto número 1. Punto número 2, si un paciente con mieloma múltiple empieza a tener células plasmáticas en las que el cereblón se muta, o en las que el cereblón se hace una deleción de tal,